Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Yurley Judith Olarte Medina, estudiante del programa Regencia de Farmacia. Para esta oportunidad les voy a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Iniciamos con los carbohidratos. Son moléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya función en los seres vivos es la de proporcionar energía. Tenemos carbohidratos simples que se encuentran en el azúcar, en la miel, en la leche, etc. Y carbohidratos complejos que se encuentran en los plátanos, patatas y alcachofas. Esta es la estructura química: carbono, hidrógeno y oxígeno. Las características generales de los carbohidratos son conocidos como glúcidos, almidones y azúcares, formados por carbohidrato, hidrógeno y oxígeno, considerados el combustible celular, fuente primaria de la energía química para las células y proporcionan energía. También de esto almacenan energía mediante el almidón y el glucógeno. Se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos es la estructura más sencilla de los carbohidratos y es donde se encuentra la glucosa y la fructosa, responsables del sabor dulce de muchas frutas. Los disacáridos, compuestos de azúcares simples, ejemplo la sacarosa, la lactosa y la maltosa. En la sacarosa encontramos el azúcar de mesa, la lactosa la leche humana y animal, y en la maltosa se encuentran las semillas germinadas. Los polisacáridos son químicamente los carbohidratos más complejos, entre ellos están el almidón, el glucógeno y la celulosa. La importancia biológica: la glucosa son las que nos dan la energía. El almidón, los vegetales almacenan almidón producido a partir de la glucosa elaborada por la fotosíntesis. El glucógeno también es una reserva de glucosa, pero en este caso en las células animales, y la celulosa exclusiva en las células vegetales, que forman parte de una estructura llamada pared celular que protege y mantiene la forma de dichas células. Las enfermedades relacionadas con los carbohidratos: por exceso se puede dar la hiperglucemia, la diabetes, obesidad, entre otras, y por deficiencia la hipoglucemia, la bulimia y anorexia. Bueno, la otra biomolécula son los lípidos, que son un grupo de biomoléculas que se encargan o se caracterizan por ser poco o nada solubles en agua y por el contrario muy solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, benceno y cloroformo. Funcionan para el desarrollo del cerebro, del metabolismo y del crecimiento. La clasificación son dos tipos: una son los lípidos con ácidos grasos saponificables y los lípidos sin ácidos grasos como los insaponificables. Las características de los saponificables: tenemos los ácidos grasos que se conforman de un grupo funcional de carboxilo y una cadena hidrocarbonatada larga que puede tener entre 4 y 36 átomos de carbono, y existen dos tipos: los saturados, que no poseen dobles enlaces, y los insaturados, que poseen uno o más dobles enlaces a lo largo de su cadena hidrocarbonatada. Los acilglicéridos son simples, formados por 1, 2 o 3 ácidos grasos y se clasifican en aceites, en mantecas y en cebos. Las ceras son éteres de un ácido graso de cadena larga, sólidos a temperatura ambiente, poseen dos extremos de hidróforos, lo que determina su función. Ejemplo, la cera de abeja. Los fosfolípidos se caracterizan por poseer fosfato, que les otorga una polaridad. Ejemplo, los huevos, las carnes, las vísceras. Los esfingolípidos, formados por una ceramina unida a un glúcido, son especialmente abundantes en tejido nervioso.
Ahora la otra clasificación son los lípidos insaponificables, que tenemos los terpenos, que están formados por isopropeno. Depende de cuántos isopropenos tenga, podemos distinguir diferentes clases. Entre ellos están los monoterpenos, diterpenos, tetraterpenos y politerpenos. También están dentro de este grupo los esteroides, que son derivados del gonano. Su estructura la forman 4 anillos de carbono y hay de 3 tipos: los esteroles, los ácidos biliares y las hormonas esteroideas. En los esteroles se encuentra el colesterol. En los ácidos biliares, pues su función es la digestión y absorción intestinal mediante los ácidos cólicos y desocicólicos, cuyas sales son las que producen esto. Las hormonas esteroideas, que son pues las hormonas sexuales masculinas y femeninas. También están las prostaglandinas, que es el conjunto de sustancias derivadas de los ácidos grasos de 20 carbonos que sustituye un anillo de ciclopentano y constituyen una familia de mediadores celulares con efectos diversos, a menudo contraopuestos. ¿Cuál es la importancia de los lípidos? La estructural, fundamentales en las membranas celulares, energéticas, sirven como reserva, protectoras. También las ceras impermeabilizan las paredes celulares de los vegetales y de las bacterias, y tienen también funciones protectoras en los insectos y en los vertebrados. Transportadoras, sirven de transportadores de sustancias en los medios orgánicos. Reguladora del metabolismo, porque constituyen al normal funcionamiento del organismo. Las hormonas sexuales y de la corteza suprarrenal, también los lípidos, y también sirven para regular la temperatura. Las enfermedades relacionadas con los lípidos: está la enfermedad de Faber, la enfermedad de Samson, la enfermedad de Tay-Sachs. Por exceso está la aterosclerosis, la hipercolesterolemia y la esteanosis. Bueno, seguimos con los ácidos nucleicos. La definición de estos es que constituyen un material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento de la expresión de la información genética. La estructura química es una base nitrogenada, pentosa y grupo fosfato. Se clasifican en 2 clases: el ácido desoxirribonucleico o el ADN, y el ácido ribonucleico, el ARN. Se encuentran localizados en las células eucariotas, procariotas y virus. El ácido ribonucleico o ARN está formado por nucleótidos de ribosa con las bases nitrogenadas de adenina, guanina, citosina y uracilo. Se encarga de utilizar la información que contiene el ADN para poder realizar la síntesis de proteínas. También la función de biocatalizadora, por lo que se cree que cuando se originó la vida pudieron ser las primeras moléculas capaces de duplicarse, aunque después sería el ADN con su cadena mucho más estable la que se encargaría de almacenar la información genética. Otras características: presentan una sola cadena lineal, la cual a su vez es simple, tiende a aparecer por un proceso que se conoce con el nombre de transcripción, cuenta con las mismas bases nitrogenadas que el ADN, solo que reemplaza la timina por el uracilo. Es indispensable para la formación de las proteínas y se clasifican 3 grupos: ribosómico, mensajero y transferencia. Ahora el ácido desoxirribonucleico o el ADN, que es la macromolécula más grande de la naturaleza y se encuentra en el núcleo celular. Participa en la reproducción celular, transmisión de caracteres hereditarios, síntesis de proteínas y constituye los genes. Interviene en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de la proteína y hormonas. Las características: se autoduplica, contiene la información genética y hereditaria, su estructura se caracteriza por ser de doble hélice, puede sufrir mutaciones, la secuencia de sus bases es infinita,
Se forman uniones que son fácilmente rompibles, las cuales se conocen por el nombre de puentes de hidrógeno. Las enfermedades que se pueden dar o que están relacionadas a los ácidos nucleóticos es la anemia falciforme, mucoviscilosis, la galactosemia, el albinismo. El síndrome de... Seguimos con las proteínas. Son biomoléculas de elevado peso molecular, macromoléculas y presentan una estructura química compleja. Sin embargo, cuando se someten a hidrólisis ácida, se descomponen en una serie de compuestos orgánicos sencillos de bajo peso molecular. Acá está la estructura química. Se clasifican en dos tipos, las simples o haloproteínas, que son las que están compuestas exclusivamente por aminoácidos, y las conjugadas, que son las heteroproteínas, las que están compuestas por aminoácidos y otra sustancia de naturaleza no proteica, que recibe el nombre de grupo prostético. ¿Cuáles son las características? Son su especificidad en cada especie, y dentro de cada especie también lo son para cada individuo. Esto debido a que la secuencia de aminoácidos de cada proteína está codificada en la información genética. Cada proteína presenta una función y tiene una estructura que las caracteriza. La función de sostén o soporte, sobre todo las proteínas fibrosas, en las cuales forman parte del tejido conectivo como el colágeno, queratina, tendones y ligamentos como la elastina, y en los cromosomas las histonas. Forman parte de la membrana plasmática y actúan como receptores de hormonas o neurotransmisores. Regulan el paso de sustancias que intervienen en el proceso de reconocimiento celular. La función de transporte de muchos iones y moléculas como el hierro, la transferrina, la ferritina, el oxígeno como la hemoglobina y la mioglobina, y los ácidos grasos como las ceroalbuminas, y en el colesterol las lipoproteínas. Una función catalítica porque catalizan las reacciones metabólicas, la función contráctil porque intervienen en la contracción muscular como la actina y la miosina, una función defensiva como anticuerpos como las inmunoglobulinas, o la coagulación como la trombina, la función hormonal como la insulina, función energética como los aminoácidos pueden ser metabolizados y proporcionar energía, aunque es menor que los glúcidos y lípidos, y una función homeostática porque ayudan a mantener el equilibrio. Los aminoácidos están compuestos por grupo carboxilo y un grupo amino. Existen 20 aminoácidos distintos, cada uno de los cuales viene caracterizado por su radical R. Entre ellos está la alamina, valina, leucina, isoleucina, prolina. Bueno, ahí tenemos la estructura química de cada uno, y hay algunos aminoácidos que son esenciales para el cuerpo humano, que no se pueden generar por sí solos. Esto implica que la única fuente de estos aminoácidos es por los organismos de la ingesta, ingiriendo a través de la dieta, la carne, los huevos, los lácteos y algunos vegetales como la espelta y la soja y la quinoa. Las enfermedades relacionadas con las proteínas son enfermedades cardiovasculares, también la obesidad, cálculos de riñón, y por el déficit el síndrome nefrótico, edemas, afecciones hepáticas crónicas y anemias. Bueno, acá está la bibliografía. Les agradezco, que tengan buena noche.